Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Bien, esta va a ser una segunda sesión sobre el tema de la liturgia, donde nos vamos a enfocar en el tema de la Eucaristía como el misterio pascual, para entenderlo un poquito desde su esencia, sus orígenes y en dónde radica la fuerza de la fuerza de la gracia que está impreso en este sacramento. Muy bien, vamos a comenzar con este numeral 1324 del Catecismo de la Iglesia Católica. Bueno, aquí nos dice que la Eucaristía es fuente y cima de toda la vida cristiana. Así de fácil es esto. Fuente porque de la Eucaristía brotan como una fuente de aguas vivas los nutrientes, el alimento para la vida cristiana. Es así como importante. Un cristiano que no se puede alimentar, moriríamos de inanición. Entonces es como ese manantial que nos va a nutrir. Y es cima porque nuestra vida cristiana va en esa dirección. Es el encuentro eucarístico con Jesús, ya que pues somos sus seguidores, somos discípulos de él. Entonces no podríamos decir que somos realmente seguidores si no pretendiéramos dirigir nuestras miradas, nuestro camino, nuestro destino hacia él, en esta figura de eucarística. Después nos dice el numeral, los demás sacramentos, como también los diferentes ministerios eclesiales o servicios dentro de la iglesia y las obras de apostolado están unidos a la Eucaristía. No se pueden separar estas partes de la misma iglesia, no las se pueden separar de la esencia que es la Eucaristía. Si no existiera la Eucaristía, no habría iglesia. Así de simple. Entonces dice, están unidos a la Eucaristía y a ella se ordenan. Entonces, en nuestra fe católico-cristiana, pues todo va enfocado en el sentido eucarístico. Por eso nuestras celebraciones pues culminan con una Eucaristía. Nuestras inauguraciones, nuestras celebraciones, nuestras fiestas, aniversarios, cumpleaños, fines de año, comienzos de año, todo está sintonizado en torno a esta Eucaristía. La Sagrada Eucaristía, en efecto, contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua. En ella está contenida la realidad divina de Cristo y en la cual pues estaremos en su unidad y seríamos realmente cristianos coherentes. La Eucaristía la vamos a conocer, o misa, porque también con varios nombres. Uno, como acción de gracias. La palabra Eucaristía, eso quiere decir, ¿no? Es dar gracias. Por eso, cada Eucaristía, por su mismo nombre, por la palabra Eucaristía, es dar gracias. Y esta es una expresión que se recoge del mismo Cristo, que en muchos de los evangelios nos habla que dando gracias elevaba sus ojos al cielo, y hablando con su Padre, ¿no? Padre, te doy gracias por estos dones que nos das. Bueno, y que es un sentido muy propio también del pueblo judío, ¿eh? La acción de gracias para con Yahvé. También la vamos a conocer como misa, que es así como el título más popular, y también lo vamos a conocer como banquete del Señor o cena del Señor. Así va a aparecer en los textos del Nuevo Testamento, sobre todo en Hechos de los Apóstoles y cartas de Pablo. Pero también lo vamos a conocer como la fracción del pan, porque en esta última cena, y también lo recordemos en los discípulos de Emaús,
la acción de partir que hizo Cristo. Es más, en los discípulos de Maús dice que cuando él partió el pan, los discípulos lo reconocieron. Es la acción más patente del sentido eucarístico, porque si esta Eucaristía es Cristo en la cruz, que se parte, o sea, se dona, muere en ella, se está partiendo y se comparte para dar gracias abundantes a toda la humanidad. Entonces, por eso este sentido del partir el pan es muy simbólico desde los evangelios, donde nos lo dejan muy claro, como entre las primeras comunidades cristianas. Aquí pongo un ejemplo de Hechos capítulo 20, donde aparece este título de la Eucaristía. Dice, el primer día de la semana, o sea, domingo, primer día de la semana, o sea, domingo, nos hallábamos reunidos para la fracción del pan. El mismo ritual que nosotros tenemos ahorita cristianos del siglo XXI, pues los cristianos del siglo I la estaban experimentando lo mismo, con ritos un poco diferentes, pero la esencia era la misma. Había una fracción de pan y antes de esta había una liturgia de la palabra. Los apóstoles predicaban el evangelio. Y entonces nos dice Pablo que debía marchar al día siguiente, disertaba entre ellos y alargó la charla hasta la medianoche. O sea, es un Pablo, apóstol de Cristo, que está predicando la palabra, el evangelio. O sea, Pablo está en el momento de una liturgia de la palabra. Está en la predicación. Bien, y aquí después hay una escena donde un muchacho cae de una ventana que está precisamente ahí en esta cena del Señor. Entonces él cae, muere, baja Pablo, lo resucita y después sube de nuevo a la segunda planta donde estaba la celebración para continuar con la segunda parte de esa Eucaristía. Y así dice el texto, ¿no? Dice, y subió, ahí en el versículo 11 dice, subió, o sea, Pablo, luego partió el pan y comió y prolongó su conversación hasta el amanecer. Después se marchó. Entonces, un Pablo que está un domingo, primer día de la semana, en una celebración litúrgica, eucarística, que en un primer momento hay una liturgia de la palabra y en un segundo momento una liturgia eucarística, partición del pan. Muy bien. El tema del sacrificio es un tema que en las culturas antiguas era ya muy común, es normal ver que cualquier cultura de cualquier región del mundo tienen un sentido de que para poder estar en unidad con su divinidad, sea quien sea, pues en esta cultura es como visto necesario el sacrificio y el ofrecimiento de bienes a la divinidad, a la que sea, como se llame. Aquí hay un alto relieve en mármol, donde se ve una ofrenda de frutos y de un cerdo. Es una ofrenda a un dios romano. ¿Esto por qué? Porque hay una intuición humana, hay dentro como del sentido común de los seres humanos de todos los tiempos, donde se entiende que para poder ser grato a una divinidad, pues hay que ofrecer algo, ¿no? Hay que poner poner algo. Y que muchas veces estas divinidades, en esta concepción pagana, estas divinidades pedían sacrificios humanos para sentirse como satisfechas, ¿no? Y esto lo vemos aquí en las culturas mayas y aztecas, donde, por ejemplo, entre los mayas, donde se arrojaban a los cenotes sagrados, a estas doncellas, se sacrificaban
alguna manera para mantener tranquilo y calmado la ira de los dioses. Lo mismo pasaba entre los aztecas con Huitzilopochtli, donde pues en el ofrecimiento de víctimas humanas de su sangre, era una manera de aplacar la ira de Huitzilopochtli que podía ejercer alguna venganza. Bueno, esto en las culturas era visto y entendido de una manera intuitiva. Entonces estas culturas empezaron a ver que, bueno, para no ofrecer la sangre de un ser humano, valía el ofertar la sangre de una víctima animal o de vegetales. Entonces se empezaba a ofrecer, en lugar de esta sangre humana, pues los sacrificios de animales o cualquier legumbre, verdura. Y de esta manera era una forma de estar en comunión con la divinidad. Esto en el mundo pagano. Cuando entramos al mundo del Antiguo Testamento, vamos a ver que vamos a descubrir muchas prefiguras o avisos de lo que va a llegar a ser en Cristo la Eucaristía, la entrega del Dios divino, entregarse a su pueblo para que el pueblo no muera. Una de esas figuras, pues, es el tema del maná. Y donde el pueblo israelí, el maná, que era este pan que bajaba del cielo, de esta manera Dios iba alimentando a su pueblo, y donde el pueblo también veía la necesidad de ofrecer sacrificios a Yahvé para mantener la unidad con él, ¿no? Y también como el pueblo se sabía pecador, entonces, como no puedo entregar mi propia sangre, no me puedo inmolar yo mismo por mis pecados, pues te ofrezco en mi lugar la sangre de una víctima animal para que tú la tomes y a través de ella regresemos al pacto, a la alianza, a la unidad. Bueno, y recordemos que este tema del maná surge precisamente ahí con el pueblo durante el desierto, y que es la figura del Antiguo Testamento que toma Jesucristo precisamente ahí en el capítulo 6 de San Juan. O sea, el mismo Cristo dice a sus padres, Dios les mandó el maná, pan bajado del cielo. ¿Sí? Pero el que come mi carne y bebe mi sangre, tendrá vida eterna. Yo soy el verdadero pan del cielo. Así se autodefine Cristo en ese capítulo 6 de San Juan. Entonces él mismo reconoce que el maná en el desierto era una prefigura. Pero recordemos que esta estancia en el desierto es después de que son liberados de Egipto. Bueno, aquí vamos a hacer un poquito de marcha atrás en el tiempo para llegar a otra imagen eucarística, que nosotros también como cristianos la vamos a considerar como una figura eucarística muy fuerte, pero que está precisamente en la figura de Abraham. Abraham lo tenemos datado más o menos en el 1900 a.C., 1950. Entonces, en esta figura de Abraham, en una escena, va a surgir un sacerdote misterioso llamado Melquisedec, y que en sí son realmente aquí 3 versículos donde lo mencionan, y Melquisedec, que es un sacerdote rey, desaparece de los textos bíblicos, y a lo sumo se le menciona en algunos momentos posteriores, pero nunca se supo de dónde vino y a dónde fue este sacerdote rey Melquisedec. Y aquí pongo un poquito el texto, donde después de que Abraham sale en batalla a combatir a Kedorlaomer, y que sale vencedor,
con su gente de regreso a su tienda, a su tierra, se topa con este Melquisedec. Y dice así el texto bíblico del Génesis. Entonces Melquisedec, rey de Salem, presentó pan y vino. O sea, la misma acción que hace Cristo en la última cena y que se convierte en nuestra Eucaristía eterna, pues la vino a hacer este sacerdote rey Melquisedec, rey de Salem, que se sabe que en ese momento Jerusalén se le reconocía con este nombre de Salem, entonces era rey de Jerusalén, pero algo bien, pero dice en el texto, dice, a ver si aquí dice sí, dice, pues era sacerdote del Dios Altísimo y bendijo así a Abraham. Bendito seas, Abraham, del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos, y Abraham le dio el diezmo de todo. Dato bien curioso, estamos en el 1900 antes de Cristo. En esta narración del Génesis, Abraham apenas está recibiendo las revelaciones de Dios. El sacerdocio israelita surge en el 1250. 1250. O sea, estamos en tiempo histórico del 1200 a 1900. Estamos a 700, ¿sí, no? 650, no, 750 años antes de que existiera un sacerdote. O sea, el sacerdote Melquisedec, que es un sacerdote del Dios Altísimo, pero en ese momento no había ni templo, apenas estaba viendo una revelación, pero el único que había habido esta revelación era Abraham, y que pues, él construía sus pequeños altares, hacía ofrecimiento, pero no existía en Jerusalén templo. Nadie más, en teoría, desde el Génesis, había oído de este Dios Altísimo. Entonces estamos ahí ante un verdadero misterio. ¿De dónde surge este Melquisedec? Y ofrece pan y vino. Un pasaje misterioso donde hay como un preanuncio eucarístico. Bien, y recordemos después, regresándonos al 1250, que es el periodo cuando sale el pueblo de Israel de Egipto, que es esclavo de Egipto, sale comandado y liderado por Moisés, no por Abraham, Moisés, y para poder salir de Egipto, tienen que ser liberados por Dios, donde van surgiendo 10 plagas, y en la última plaga, que es la muerte de los primogénitos, Dios le pide a Moisés que todo su pueblo haga una celebración pascual. Sería la primera celebración pascual, donde interviene un cordero inmolado. Les voy a leer el texto, dijo, es capítulo 12 del Éxodo, versículo 1. Yahvé dijo a Moisés y a Aarón en el país de Egipto, porque todavía están ahí. Este mes será para vosotros el primero de los meses, será para vosotros el primer mes del año. Tan importante es la celebración pascual que va a acontecer, que Dios les está diciendo, este será el primer mes para ustedes, el mes de Nisan. Y más adelante dice, será, porque va a hablar ya de la víctima, será una res sin defecto, macho de 1 año. La escogerán entre los corderos o los cabritos. La guardaréis hasta el día 14 de este mes y congregada toda la comunidad de Israel, la inmolarán al atardecer. Esto de que la inmolarán al atardecer lo recoge San Juan en su Evangelio, porque San Juan dice en su Evangelio que Cristo muere precisamente al atardecer, 3 de la tarde, al atardecer, y que es la hora, así dice San Juan en su Evangelio,
porque es la hora en que el pueblo está haciendo los sacrificios de sus corderos pascuales. O sea, Cristo está muriendo como el verdadero cordero pascual eterno en el mismo momento en que el pueblo está preparando, a través de los sacrificios de estos corderos, está preparando su cena pascual. Muy interesante. Y más adelante viene una serie de indicaciones que Dios le da a Moisés. Esta noche comeréis la carne y comeréis asada al fuego con ázimos y con hierbas amargas. Después, más adelante, dice la sangre, o sea, la sangre de este cordero que van a comer, la sangre la van a apartar. Dice, porque va a servir como señal en las casas donde ustedes vivan. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo y no os afectará la plaga exterminadora. Entonces, las puertas de las casas de los israelitas son marcadas con la sangre de ese cordero. Entonces, esta sangre de este cordero pascual es una sangre protectora contra la muerte. El que no tiene sangre en la puerta de su casa de cordero, pues ahí muere su primogénito. Entonces, este cordero pascual, su sangre es una sangre que redime, que da vida, que defiende, que protege. Y eso va en íntima relación con nuestra celebración pascual, dominical de Cristo en cruz, nuestra Eucaristía. Bien, este es el momento de la celebración pascual. Pero cuando ya el pueblo sale de Egipto, cada año comienza a celebrar esta Pascua porque es un mandato de Dios. Y entonces el pueblo, bueno, y el mismo Dios comienza a darles indicaciones de cómo deben estar construyendo, aunque la celebración es cada año, pero el pueblo va a tener que estar en un constante ofrecimiento de carneros, de corderos, de ganado vacuno, de verduras. Entonces Dios manda al pueblo construir un altar de fuego donde se va a consumir las víctimas que sean ofrecidas. Y aquí yo pongo en la ilustración, se ve un sumo sacerdote que está frente a este altar donde se está consumiendo una víctima, sería de vacuna seguramente, y al fondo se ven unos sacerdotes en actitud de oración. Dice, en caso de que su ofrenda sea un sacrificio de comunión, si lo que ofrece es vacuno, macho o hembra, ofrecerá a Yahvé una res sin defecto. Esto está en el Levítico 3. Ahí queda marcado el mandato de Dios de cómo deben de ser estos sacrificios, ya no tanto pascuales, sino son los sacrificios constantes y continuos que el pueblo debe de ofrecer para continuar estando en unidad, aunque la celebración pascual es la gran celebración, la que marca todo el acontecimiento, toda la liberación, pero el pueblo está entendido de que esta celebración, bueno, no la celebración pascual, pero los sacrificios y las ofrendas son permanentes. Y en la ilustración pongo también esta pequeña mesita donde aparecen 12 panes, que son los panes a ver si me recuerdo, propiciatorios, son los panes propiciatorios. Y aquí en Levítico también viene la norma de cómo debe de acontecer esto. Y dice el mandato de Dios a Moisés, tomarás flor de harina y cocerás con ella 12 tortas o 12 panes, de 2 décimas cada una, todos los sábados, sin excepción, los pondrás en presencia de Yahvé en señal de alianza perpetua. Y estos panes solamente, se llaman los panes de la propiciación, eran balanceados a modo de un ofrecimiento, de consagrarlos, y después los sacerdotes del templo los consumían como un alimento sagrado. Estos siguen siendo imágenes o prefiguras de nuestra Eucaristía. Bien. Y después ya llegamos al momento de la institución de nuestra Eucaristía con esta última cena, donde, bueno, sobre todo aquí en
en el Evangelio de Juan nos deja muy claro, ¿no? Que es el momento donde Jesús da a sus apóstoles este mandato nuevo, el mandato del amor. ¿Verdad? Es el de la entrega, el darse, el ofrecimiento. No hay amor más grande hacia los amigos que aquel que da la vida por ellos. Entonces, ahí va dejando, va armando Cristo este momento de la entrega eucarística. Dice, el Señor, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el final, sabiendo que había llegado la hora de partir de este mundo para retornar a su Padre. En el transcurso de una cena, les lavó los pies y les dio el mandato del amor. Queda instituida la Eucaristía, y donde Cristo mismo dice, ¿no? Ya no es vamos a comer el pan de la Pascua antigua, sino ahora es un nuevo pan de una nueva Pascua, y este pan es mi carne, donde él mismo se ofrece como cordero, un nuevo cordero. Ya en el Concilio de Trento se define este sacramento precisamente por el asunto de los cuestionamientos que hacen los protestantes hacia los sacramentos. Dice, la Eucaristía es pues el sacrificio porque hace memoria, hace presente el sacrificio de la cruz. Es un memorial. Cuando nosotros leemos este pasaje en los evangelios donde dice, hagan esto en memoria mía, como un memorial, a veces nos quedamos nosotros con la idea que estos memoriales son a modo, y así lo entienden y lo interpretan los protestantes. Ellos entienden que el memorial es un recuerdo de, yo me acuerdo de mi mamá, me acuerdo de mi infancia, es recordar en la memoria, pero en el sentido judío, los memoriales son actualizaciones en la historia, no un recuerdo del pasado, sino ese pasado que hoy lo hago presente y lo vivo de nuevo. Esto es una herencia judía para nosotros los católicos cristianos. El memorial, por ejemplo, los judíos, cada vez que celebran sus Pascuas, actualmente y durante toda la historia, ellos están celebrando un memorial, están reviviendo esa Pascua, esa salida de Egipto, y hacen una narrativa en tiempo presente del acontecimiento. Bueno, pues ese misma sentido de memorial que tiene el judío, pues es el con el que nosotros vamos a vivir nuestras Eucaristías, no haciéndole la interpretación de la expresión moderna de memoria, de recuerdo, sino en el sentido puro, en el sentido en que lo dijo Cristo en su momento histórico. Hace que el pasado se haga presente, es decir, anticipe y se preguste. Entonces, en este memorial se actualiza en tiempo presente lo que Cristo hizo en su momento. Se retoma, se revive, se actualiza. Bien. Y aquí, aquí pongo un pequeño ejemplo, ¿no? La Eucaristía como sacrificio. Nos dice, la Eucaristía es un sacramento en cuanto Cristo se nos da en ella como manjar del alma y que tiene como finalidad santificar. Entonces, la Eucaristía como sacramento es una entrega de Cristo, se dona para que nosotros nos alimentemos y nos santifiquemos. Pero también la Eucaristía tiene un sentido de sacrificio, tiene sentido de sacramento y tiene sentido de sacrificio. En cuanto que Cristo, o sea, es sacrificio en cuanto que Cristo se ofrece a Dios como una víctima, en oblación, ¿no? Como un corderito, Él se ofrece. Y en este punto es Cristo como sacrificio, está haciendo la función de agradar y glorificar al Padre. Como veíamos en la primera sesión, la liturgia tiene dos sentidos, dos objetivos. Uno, glorificar al Padre. Dos, santificarnos. Como sacramento somos santificados, como sacrificio glorificamos al Padre. Entregamos a su Hijo como víctima
para que sea glorificado el Padre. Es más, el Hijo, junto con toda la asamblea, se entrega porque el Hijo es sacerdote. Entonces, en ese momento eucarístico, Cristo es sacerdote y es víctima. Cristo ofrece y Cristo es ofrecido. Parte del misterio eucarístico. Signos de este sacramento, bueno, pues vamos a tener que en todo sacramento tiene materia y forma. La materia, pues es pan y vino. Pan de trigo y agua no puede tener otro elemento más que trigo y agua, no puede tener sal, no puede tener aceite, ni levadura, nada. Es harina y agua. Y vino de la vid machacada y fermentada. Entonces no puede ser vino de pera, no puede ser vino de maíz, vino de piña, no. Vino de uva. Esa es la norma. Y si no se da así, si no ocurre así, no hay materia. Y entonces este sacramento cae en invalidez. No existe sacramento porque la materia no se está cumpliendo. Mandato divino no se nos ocurrió a nosotros, se le ocurrió al mismísimo Cristo. Entonces no podemos usar tortilla, no. Aunque haya algún sacerdote que trae ideas muy costumbristas o muy folclóricas si quiere hacerlo, pues no. Ni el pan Bimbo, pues tampoco. Es pan de harina y agua al fuego, nada más, y vino de uva fermentada, nada más. Bien. La forma sería las palabras que junto con la materia hacen que este sacramento adquiera el poder, la fuerza del Espíritu Santo para que nos pueda transmitir las gracias sacramentales que estamos necesitando. Entonces, ¿las formas cuáles son? Pues son las palabras que Cristo mismo nos dio en la última cena. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, bla, bla, bla. Es todo lo que ya tenemos nosotros en nuestros evangelios. Ahora, como sentido, pues el pan es el alimento básico. O sea, cuando decíamos los signos significan, entonces el pan y el vino, que son materia y son signos, pues significan algo, y esto que significan se cumple y se hacen eficientes en nuestro espíritu. Entonces, si el pan significa alimento, si significa también fruto de nuestro trabajo, prosperidad, unidad, granos de pan, todo eso, ese significado del pan, cuando adquiere la forma, las palabras, entonces el pan, eso que significa, nos lo atribuye a nuestro espíritu. Entonces, para nosotros es alimento espiritual, para nosotros es el compartirnos, el partirnos, es nuestro trabajo espiritual. Ahora el vino. El vino significa alegría, vitalidad, amistad y comunión. Ese es el sentido puro que nos viene desde los judíos, desde el israelita de la antigüedad. No es una simbología nueva que la iglesia se haya inventado últimamente. Entonces el vino es alegría, vitalidad, amistad y comunión. Esperanza en el Mesías, ¿no? Siempre estos símbolos, estos signos de la venida de un Mesías en el Antiguo Testamento venían figurados a modo de una boda entre Dios Yahvé y su pueblo. Entonces, ahí en las bodas, pues está presente el vino como el elemento que unifica, ¿no? Que le da alegría, festividad, le da comunión, le da amistad. Bueno. Las gracias que recibimos, bueno, pues acrecienta nuestra unión con Cristo, es la mayor de las gracias. Recibir la Eucaristía es la comunión
da como fruto principal la unión íntima con Cristo Jesús. En efecto, el Señor dice, quien come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Juan 6. Todo el capítulo 6 de Juan es todo una teología eucarística. También esto viene en el capítulo 6 de Juan, donde es todo un desarrollo Cristo, ¿no?, sobre la Eucaristía. Si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en vosotros. Palabras muy fuertes de Jesús, ¿no? En ese momento pareciera como si Jesús estuviera haciendo una invitación al canibalismo, ¿no? Realmente escandalizaba esa acción. Y que ya los primeros cristianos en Roma, pues también se les acusaba de hacer unas acciones sanguinarias y de canibalismo, ¿no? Porque los paganos escuchaban que estos primeros cristianos pues comían y bebían la sangre del Señor. Entonces, en la imaginería del pagano, pues este grupo de cristianos era una secta con unas costumbres aberrantes, y por eso a veces estos cristianos pues, eran malentendidos y perseguidos. ¿Por qué necesitamos de este sacramento? 4 puntos. Crecimiento de la comunidad cristiana, anima a la embriaguez espiritual, crecimiento, perfeccionamiento espiritual. C, nos transforma, nos diviniza. Y D, porque el camino de la vida es largo. Solamente alimentándonos de esta Eucaristía podremos mantenernos fieles al Señor. ¿Quién puede recibir este sacramento? Este sacramento lo puede recibir todo bautizado que se encuentra en estado de gracia. Y esto siempre hay que estarlo resaltando porque enseguida la gente pues va y comulga para guardar una apariencia social. Si uno tiene conciencia de haber pecado mortalmente, no debe acercarse a la Eucaristía sin haber recibido previamente la absolución en el sacramento de la reconciliación. Y esto pues también no es una puntada de la Iglesia, sino es un mandato que da Pablo ahí en la carta primera de Corintios, capítulo 11, y donde Pablo dice muy claro, ¿no? Dice, aquel que come indignamente el cuerpo del Señor está comiendo y bebiendo su propia perdición. Muy fuertes las palabras de San Pablo. El ministro del sacramento, bueno, el ministro ordinario son los presbíteros presbíteros o sacerdotes válidamente ordenados, pueden presidir la Eucaristía y consagrar el pan y el vino. ¿Cuáles son? Este es el ministro ordinario, ¿no? Todo aquel que tiene una ordenación presbiterial. El diácono no puede, porque él todavía le falta un pasito. Él tiene una ordenación diaconal, pero el que tiene la ordenación presbiterial, él sí puede, y también el obispo, ¿no? ¿Quién sería el ministro extraordinario? Pues solamente aquellas personas a las cuales el obispo del lugar les da un permiso extraordinario para poder administrar el sacramento. No pueden consagrar, pueden administrar. Bien, ahora vamos a ver las partes de la misa. Normalmente cuando se habla de las partes de la misa, se habla de 2, ¿verdad? Que sería la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística, que son así como las 2 grandes partes. Pero en el antes y en el después vamos a tener pequeños ritos, muy pequeñitos, pero que le dan, muy importantes, que le dan sentido a cualquier Eucaristía. Serán los ritos iniciales y los ritos conclusivos. Vamos a ver las partes de cada uno de ellos. En los ritos iniciales, pues tenemos una procesión de entrada que nos recuerda mucho, nos trae, esta procesión es como este peregrinaje, ¿no? Llegamos peregrinando. Entonces, esta acción del sacerdote que entra en procesión, pues nos va dando todo ese sentido como pueblo que peregrina y llega al encuentro del Señor. Saludo al altar y a la asamblea de parte del sacerdote. Después viene un acto penitencial. Después viene un Señor ten piedad, un gloria y viene la oración colecta. Y ahí terminan nuestros ritos iniciales.
En la liturgia de la palabra vamos a tener varias lecturas. Sería la primera lectura, después viene un salmo. La primera lectura es un Dios que nos habla y el salmo es como la respuesta que el pueblo le da ante esa primera lectura. Hay una respuesta, por eso el pueblo canta y repite a través de un salmo como en respuesta a lo que Dios nos dice en esta primera lectura. Viene una segunda lectura a modo de este diálogo de Dios que nos vuelve a hablar, y después viene una aclamación que sería a modo de una respuesta, ¿no? Y después viene un evangelio, la lectura del evangelio, que sería un Dios que nos habla, para continuar con viene ahí una homilía, que sería, la homilía forma parte como de este evangelio, porque la homilía es la explicación, la meditación de este evangelio, la actualización del evangelio. Y después viene una profesión de fe, que sería el credo, que es la respuesta que damos como pueblo, ¿no? Una respuesta de fe ante lo que acabamos de escuchar en el evangelio, ¿no? Es el pueblo que escucha la palabra de Dios, y ante la palabra de Dios, el pueblo le responde con un acto de fe. Sí, Señor, creo en ti y estoy dispuesto a seguir y a cumplir lo que ahí me acabas de decir en este evangelio. Para terminar con una oración universal. Ahí, después de esta oración universal, viene una preparación de los dones, que sería el comienzo de la liturgia eucarística. Viene una plegaria una plegaria eucarística, donde hay un prefacio, un santo, una epíclesis. Epíclesis al momento de el sacerdote impone las manos sobre las ofrendas. Después viene la narración, donde es ya las mismas palabras de Jesús de la institución, ¿no? Este es mi cuerpo, este es mi sangre. Sería la narración. Después una doxología, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con eso termina la plegaria eucarística. Y viene después un rito de comunión, que comienza con el Padre Nuestro, y comienza el rito de comunión, un rito de la paz, que ya no la podemos ahorita hacer por las cuestiones de las epidemias, pero que ahora este rito de la paz, pues es a manera simbólica. Después viene la fracción del pan, lo que hablábamos, ¿no? Es el signo más elocuente de nuestra Eucaristía. Entonces está la fracción, el sacerdote la realiza, para después venir la comunión. Ritos conclusivos, pues son unos avisos, una bendición final y despedida y envío. Estos son los elementos propios de nuestras Eucaristías, y que dentro de toda de estos elementos de nuestras Eucaristías están llenos, plagados de la palabra de Dios. Ya muchos protestantes por ahí, cuando a veces quieren señalar a los católicos, nos dicen, es que ustedes católicos nunca tienen acceso a la palabra de Dios, ni leen la Biblia ni la escuchan. Pues nada más de ir a una misa donde uno escucha en la misa, no solamente en las lecturas, sino en las palabras que se van usando en cada momento, muchas expresiones tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, Apocalipsis. Ya después, todo esto es un tema, ¿no? Para ir viendo en toda esta estructura eucarística cómo la palabra de Dios va haciéndose presente en cada momento, y no nada más en las lecturas de la liturgia de la palabra. Muy bien, bueno, pues con esto terminamos. Espero que haya quedado claro, y cualquier cosa, pues me pueden mandar sus dudas, si las pueden escribir aquí mismo en el canal, hacer alguna pregunta, algún comentario, y bueno, también le pueden poner el dedito arriba, y se pueden suscribir a este canal ya que estamos en esto. Muy bien, bueno, pues muchas gracias, y que la fuerza del Espíritu los acompañe. Que Dios los bendiga. Adiós.